asistida. Este va a ser un tema muy interesante porque creo que es importante conocer la historia de la medicina reproductiva en el país, porque eso también nos da autoestima de saber que estamos bastante bien posicionados y avanzados en los conocimientos de esta hermosa especialidad. Y también vamos a tener un panorama del mundo sobre este mismo tema. Para esto invitamos como moderador a un biólogo que es toda una cátedra e historia del país, Guillermo Llerena. Adelante, por favor, Guillermo. ¿Qué pasó con Guillermo? Bien, mientras atiende algunas urgencias, invitamos a los expositores, doctor Luis Noriega. Adelante, por favor. Bien, adelante, Guillermo. Ahí está. Doctor Luis Noriega, doctor Alberto Ascenso, tenga la bondad de pasar al estado. Un micro, por favor. ¿Pueden alcanzarnos un micro? Allá, correcto. Bien. Guillermo, puedes empezar. Okay. Buenas noches con todos. Agradecer al comité organizador de este congreso por invitarnos a conversar un poco sobre la historia, lo que fue la historia de la reproducción asistida y algunos alcances sobre lo que se viene en los próximos años. En el Perú, la historia tiene 35 años. Hace 35 años nació la primera bebé probeta peruana. En Francia son 42 años. El primer bebé francés nació en el año 1982. Correcto. Entonces, como verán, hay bastante historia, ha pasado algún tiempo, casi el que se asigna, o un poco más del que se asigna a una generación, y creo que es buen momento para conversar qué hemos hecho, cuánto hemos hecho, y qué es lo que pensamos que se viene en adelante. Al doctor René Friedman quisiera, con su vasta experiencia en el tema, un aspecto que cambió bastante en los últimos años, en todo, los 40 años de reproducción asistida, ha sido la hiperestimulación ovárica. Desde grandes dosis de gonadotropinas urinarias hasta los protocolos muy sencillos que tenemos ahora. Tal vez podría hacer una revisión de todos estos cambios y cómo ve usted el estado actual de la hiperestimulación ovárica. Bueno, primero, gracias para la invitación, seguramente. Yo quiero aprender a los más jóvenes de esta asamblea que al principio no teníamos ninguna drogas de estimulación. Hemos hecho el primer nacimiento que está en Inglaterra con Bob Edwards, como usted lo sabe, 4 años antes de nosotros, de Francia.
porque está 68, fue el ciclo natural. Fue el ciclo natural y con algunas dificultades para conocer exactamente cuándo es la ovulación, para hacer el recogimiento del ovocito, uno ovocito. Que esta época no fue con la ultrasonografía, pero fue con la laparoscopía. Es decir, que tenía que decidir día o noche de ir a hacer una laparoscopía para un ovocito que una vez sobre 5 solamente le tenía a hacer la aspiración. Entonces fue complicado porque no fue una sala de intervención delicado, fue en la sala de cesárea. Entonces si hay un problema de parto no puedes utilizar y vas a llegar más tarde, demasiado tarde. Hemos hecho en esta época, bueno, yo puedo hablar mucho tiempo, tú me dices, pero en esta época yo fui trabajando con Jacques Testard, que fue el biólogo, y hemos hecho un cálculo interesante que la ovulación viene cuando el nivel de LH sube a 80% de su nivel de base. Es decir, que cuando tú ves que la LH en el sangre sube normalmente, bueno, de una manera fuerte, la ovulación va a llegar 36 horas después. Ahora usamos el HCG, pero antes no lo usamos, los primeros no. Entonces, ¿qué hacemos? Sin estimulación, sin estimulación. Y sin gatillo. Sin estimulación y poco de ultrasonografía. Entonces, ¿qué hacemos? Cada día la mujer tenía 4 veces un sangre. 4 veces. ¿Por qué? Porque tenía por la tarde, tenía por fin de la tarde, tenía antes de dormir y por la mañana que viene, y los 4 van inmediatamente al laboratorio. Entonces, somos jueves, mañana somos viernes, el último, el 4 sangre será mañana, va directamente al laboratorio, y a las 5 de la tarde tenemos los resultados. Y en este momento tenemos que calcular si la LH sube o no. Y si sube, tenemos que calcular cuándo es las 36 horas. Pero si empiezo, como la mayoría, empiezo el día antes, entonces va a ovular esta noche, la noche de viernes, de mañana. Si tenemos los resultados a las 5 de la tarde, podemos calcular que va a ovular inmediatamente. Entonces, difícil de cenar, de ir a un cine o de ir a una ópera, porque cada vez teníamos que hacer la colecta. Entonces, eso fue el natural, el ciclo natural. Es interesante porque ahora usted piensa que hay una posibilidad de usar el ciclo natural en algunas situaciones. Es una pregunta. Sí. Sí. Era la segunda parte de la pregunta. Si actualmente había espacio para el ciclo natural. Bueno, hay un espacio muy, muy poco. Pero hay siempre un espacio. Siempre todo se puede hacer, depende de las circunstancias. Nosotros hemos quedado una indicación que es cuando, por ejemplo, una mujer tiene un enfermo de mucoviscidosis o cosas que tenemos que evitar absolutamente la estimulación demasiado alta. Entonces podemos hacerlo y hemos hecho con sucesos algunos ciclos naturales. También cuando hay una mujer, no sé por qué, no es exactamente científico, pero una mujer joven que tiene una AMH baja
y que usted usó el tratamiento clásico con variación, pero la estimulación sin suceso 2 veces, 3 veces. Yo no sé por qué, pero de hacer un ciclo natural da algunos resultados. No es científico, es decir, no he hecho una randomización, pero es para evitar, creo que hay mujeres que no responde bien a la estimulación, que la estimulación lo arrasa, entonces podemos hacerlo de esta manera. La última cosa será el natural de hacer una maturación in vitro. Eso es también una cosa natural sin estimulación. Puede ser interesante en paciente con cáncer después de un tratamiento o al momento del tratamiento. Entonces, para mí, es los 3 posibilidades de usar el ciclo natural, que como es solamente un ovocito, puedes hacerlo sin anestesia general, es rápidamente hecho sobre la ultrasonografía. Bueno, podemos quedar un poco en un lado de la cabeza esta posibilidad. Nosotros lo hacemos. Correcto. ¿Desean opinar, doctores? A ver. No, en realidad estamos de acuerdo con el doctor Friedman, digamos, en lo que nos acaba de decir. Yo creo que realmente siempre existe la posibilidad del ciclo natural en algún tipo de por razones, digamos, dependiente del problema que tenga realmente en ese momento. Pero yo no agregaría nada más realmente. Doctor Ascenso, otra estrategia reproductiva que ha desarrollado notablemente en estos años, prácticamente desde los primeros años de 1980, es la donación de óvulos. Actualmente se hace mucha donación de óvulos. Al principio se hacía de manera muy selecta. ¿Qué nos dice usted respecto del estatus actual de la donación de óvulos? Bueno, la donación de óvulos ha cambiado muchísimo con los años, indudablemente. La donación de óvulos inicialmente se tenía que prácticamente coordinar, digamos, una aspiración en una paciente que era la donante teóricamente, digamos, en ese momento, con una paciente que estaba en el momento de hacer la fecundación y la transferencia inmediata prácticamente, porque no había congelación todavía. Lo que ha cambiado la donación de óvulos indudablemente ha sido la congelación. Pero antes de hablar qué es lo que ha pasado, me gustaría leerles un artículo de que dice la Ley de Salud, la Ley General de Salud del Perú, en su artículo 7, dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su fertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre y cuando recaiga sobre la madre genética y la madre gestante que sea la misma persona. Teóricamente estaríamos prohibidos de hacer, digamos, donación de óvulos, y no solamente ahí, sigue diciendo lo siguiente: para la aplicación de las técnicas de reproducción asistida se requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. O sea, estaríamos prohibidos de hacer donación de óvulos según la ley peruana. Pero como de costumbre, la ley siempre va muy atrasada en relación con los avances científicos. Estamos hablando de una Ley General de Salud que se ha dado en 1997, 23 años atrás. No se ha modificado en lo más mínimo, y en la actualidad se necesitan óvulos para donación de muchas maneras. Hay casos, hay situaciones especiales que se necesitan, digamos, por ejemplo, en problemas genéticos de las pacientes, en tratamientos probablemente post-cáncer. Todas esas cosas, digamos, son necesarios los óvulos. Se necesitan una serie de
alternativas y dice, digamos, que está permitida la donación altruista. ¿Hasta qué punto es altruista la donación de óvulos? Acá en el Perú, por lo menos, hasta donde yo conozco, no. Lo que sí sabemos es que las donantes tienen que tener ciertas características. Primero, de todas maneras, la donación es anónima. La paciente debe ser una mujer joven, que no tenga ningún tipo, ni familiarmente ni personalmente, problemas de enfermedades genéticas, mujer estudiada clínicamente y ginecológicamente con toda la salud adecuada, deben hacerse estudios de enfermedades infectocontagiosas y de abuso de drogas periódicamente en las pacientes estas para que sean donantes. Y como decía, debería ser altruista, lo cual no es. Al respecto, hay una corriente bastante fuerte últimamente de eliminar el anonimato, tanto en donantes femeninas como en donantes masculinos. Muchos países ya lo han hecho y algunos países están aceptando temporalmente las dos situaciones. Efectivamente, incluso en Argentina, digamos, la Sociedad Argentina de Reproducción solicita, digamos, que se le diga a los niños, digamos, si son han sido concebidos con donaciones. Yo lo veo bien jalado de los pelos prácticamente, como se dice, que sea factible decirle a un niño que su madre no es su madre biológica. ¿En qué momento va a entender eso un niño? Me parece bien complicado y me parece muy fácil ponerle problemas de tipo emocional y de tipo psicológico, digamos, a un niño y a los padres también. Yo siempre digo, diciendo una barbaridad, lógicamente, sería como que le pidan a las madres que han salido embarazadas por relaciones fuera del matrimonio a sus hijos que han salido embarazadas fuera del matrimonio. Lo que sucede en ese tema es que hay tres posiciones que cuidar. Primero, la privacidad de la donante. Segundo, los intereses y deseos de los padres solicitantes. Así es. Y tercero, el derecho a la identidad del nacido. Ahí viene todo el problema. Es cierto, y justamente por eso es que lo que decía, digamos, que me parece muy jalado de los pelos pedir una cosa así, no lo creo que se cumpla en ningún momento. Seguramente. Muchos países están aceptando las dos posiciones. La ley dice una cosa y normalmente se le da la vuelta a la ley rápidamente. Doctor Noriega Oces, otra estrategia interesante que usted de hecho conoce muy bien y que tiene una gran aplicación en términos reproductivos, pero carece de base científica, es la de congelar todo y transferir más adelante. Ok. Muy agradecido al comité organizador haberme invitado a esta mesa que habla de la historia. Y lógicamente una mesa donde tenemos a una leyenda viviente como es René Friedman. René Friedman, por circunstancias de tener su alumno Julio Víctor, siempre ha venido acá a Lima y siempre ha sido recibido con mucho cariño. Recuerdo alguna vez cuando viniste, René, y nos enseñaste la inseminación intratubaria por vía transvaginal. Y siempre ha habido ese tipo de relación que algún día nos pudimos asentar los 6, 7, 8 personas y conversar contigo. Y yo creo que esa es la parte de la historia, ¿no? La historia es aquellas personas que son los pioneros y van avanzando, van creando, innovando, y después los demás grupos van comenzando a replicar. Algunos funcionan, otros no funcionan. Vale la pena mencionar, recuerdo al doctor Lucena cuando hacía la inseminación intrafolicular, ¿recuerdas, Willy? Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo hoy día traía más un modo de reflexión. Hay un famoso ginecólogo americano, Alan de Cherney, que escribía en una revista, y en la época laparoscópica, cuando empieza la laparoscopía en el mundo, todos los médicos ginecólogos indudablemente trataban de operar más y más y más, hasta que llega un momento en que se formó incluso el club del kilo. El ginecólogo que sacaba más peso era el más hábil, el más virtuoso. Sin embargo, de Cherney mencionó
creo que nosotros los ginecólogos ya hemos llegado al momento de mostrarnos todo lo que podemos hacer. Sin embargo, yo creo que también llegó el momento en que tenemos que dar las verdaderas indicaciones. Entonces, la evolución que ha mencionado René es muy importante, porque si comenzamos desde las hormonas, recordando cómo se colectaba la orina en China, en diferentes países para formar las hormonas y tenían que transportarlos, y vinieron los grandes problemas donde en poblaciones pobres, hasta los primos, los hermanos, todo el mundo orinaba para con eso poder venderlo y sufragar. Por eso hubieron muchas fallas en los baches, en las hormonas urinarias, que fue el principio de toda esta etapa, ¿no? Así que yo creo que es importante también entender en la parte reproductiva, hay una base hecha, hay una base replicable, pero también existe una base experimental, y hasta el momento de hoy día me sorprendió mucho un punto que se mencionó, el famoso diagnóstico cromosómico genético que hacemos. Cuando vienen los resultados, esos embriones caóticos que teóricamente no van a funcionar, los rebiopsiaban y el 20% eran normales. Entonces la pregunta decía, ¿qué estamos haciendo? Y eso es lo que yo creo que es parte de la historia. Aprender qué es lo que se ha hecho, aprender qué es lo que se ha pretendido hacer, y realmente después de un tiempo se ve si los resultados fueron buenos, adecuados, inadecuados, si estuvimos trabajando adecuadamente o no. Pues bien, otro de los puntos importantes, y yo realmente quería mencionarlo, cuando uno habla de la historia, como en cualquier libro, cualquier capítulo, en la historia hay que hablar de la verdadera historia y de todo, sobre todo los pioneros. Entonces yo debo hacer un reconocimiento público al doctor Jorge Ascenso Cabello y a su sobrino Alberto, que lo acompañaron en aquella época. Estamos hablando de los años 50, 52. Entonces yo lo veo sentado y me siento contento y orgulloso de estar al lado de él. Pero sin embargo ha venido una serie y generación de personas que son parte de la historia. La historia no la hacemos nosotros, la historia la hacen ustedes. Y acá quiero mencionar Jorge y Alberto Ascenso, Ernesto Escudero, con Marcelo Belit, Julio Víctor Díaz Pinillos, Francisco Escudero con la doctora Orihuela, la doctora Carvalho con Mestanza, Javier, Augusto y Javier en la clínica Miraflores, el finado Dueñas, el doctor Dueñas, Fabricio Vizcarra con Pedro Bendezú, el doctor Vergara, el doctor Seminario, Quispe, gente que por diversas circunstancias trabajamos en grupos distintos, porque es la vida. Y cada uno va siendo parte de la historia. Yo creo que es lo importante. Y los aquí presentes, médicos, biólogos, van viendo cuando otras personalidades del mundo científico exponen sus ideas, exponen sus alcances, y ustedes tienen que replicar, porque también van a ser parte de esta historia. En 20 años de repente estarán ustedes sentados acá hablando de lo que en el año 2024 hablamos y ahora estamos en el 2045. Si lo que hicimos en este momento fue correcto, adecuado, justo o injusto. Pues bien, Willy, en relación a la pregunta, me llamó mucho la atención, efectivamente, cuál era el ideal: una pequeña estimulación, sacar un número de óvulos, formar un embrión adecuado en blastocisto y transferirlo. Sin embargo, apareció la técnica genética que nos permitía ver la normalidad o anormalidad del embrión para poder transferirlo y tener mejores resultados. Sin embargo, recuerdo haber conversado con Muné, Santiago Muné, uno de los grandes precursores de la parte genética en el mundo. Aparecieron los mosaicos. ¿Y qué son los mosaicos? No sabemos. Nos viene tanta información, pero no sabemos qué son. Y durante muchos años los mosaicos permanecían guardados o muchos eran desechados, porque para lo que nos enseñaban en aquella época eran embriones no viables. Recuerdo en el New York Times salió un artículo que decía, ¿qué están haciendo los centros de fertilidad con los mosaicos? Y un grupo belga, recuerdo, comenzaron a transferir embriones mosaicos. Y, oh sorpresa, un buen porcentaje de estos embriones mosaicos se convertían en embriones completamente normales. Después se ha pretendido entender que los mosaicos eran parte de un desarrollo embrionario. Y bueno, nos quedamos en este momento haciendo diagnósticos medianamente adecuados y sabemos que los mosaicos también se pueden transferir si están comprometidos en menos del 50%, en el menor número de cromosomas alterados. Es un buen pronóstico. Pero lo que escuché hoy día con el grupo de Genomic, que decía que el 20% de los embriones que vienen informados como caóticos, que no pueden funcionar, el 20% son normales. Entonces,
acá viene la reflexión, ¿no? Sí, definitivamente en lo que nosotros tenemos y entendemos hay que diagnosticar, ver si el embrión es normal o anormal, pero sin embargo el planteamiento es claro, ¿no? Qué buen tecnicismo de poder llegar a un embrión y qué ciencia de poder diagnosticar la composición cromosómica y lógicamente lo normal es lograr el embarazo. Sin embargo, no llegamos al 100%, llegamos a un 70, 75%, probablemente de diferentes centros, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con el resto de embriones que no podemos diagnosticar? O sea, yo creo que todavía la ciencia reproductiva es una ciencia en evolución, es una ciencia que hay que tener mucho cuidado. Por ahí alguna vez, hace muchos años, vi una diapositiva que decía, es una de las especialidades donde no puede haber fallas, porque se trata de la vida humana. Y eso es lo que tenemos que llevar como mensaje, ¿no? Vamos a recibir mucha información, mucha tecnología, hay que aplicarla concienzudamente. Y a tu pregunta, hacer a todo diagnóstico genético es una cosa que realmente la tenemos. O, ¿por qué no pretender pensar y regresar más a lo natural, ¿no? Como lo hacía el doctor Sato en las clínicas Kato en Japón, ciclos espontáneos, 1 o 2 folículos, no anestesia o anestesia paracervical, lo llevaban al tercer día, se transfiere al tercer día, tasa de embarazo 11%, acumulativo 4 meses, 45-50%, lo que los grandes centros del mundo también podrían lograr. No trato de hacer ni decir que algo es mejor que lo otro, solamente trato de decir que hay que pensar, hay que analizar, hay que meditar en el campo de la reproducción. ¿Correcto? ¿Tal vez quiera añadir algo? Bueno, creo que es siempre así, tenemos que abrir puertas, pero el más importante es de poder stopar o regresar cuando los análisis dice que no vale la pena, o es decir que va a cambiar un poco. Por ejemplo, la cuestión de la genética. El más importante me parece de decir a la pareja exactamente que hemos visto sobre la genética. Es decir, que ellos tienen que decidir qué vamos a hacer, si acepta una transferencia con una duda o no con una duda. Porque posiblemente puedes escoger embriones que estás casi seguro que están normal, cromosómicamente, pero los otros, las mosaíes, puede también transferirse, pero con la aceptación de la pareja. Eso, no sé qué piensa de eso. Transferir embriones con aceptación de la pareja. Que la pareja decida. No, indudablemente yo creo, René, que es una buena alternativa y posibilidad. Yo justo ahora que conversábamos pensaba de los 200 personas que habíamos acá sentados, ¿cuántos habremos sido mosaicos posiblemente? Uno más que otros, ¿no? Pero mosaicos al fin y al cabo. Y es parte de la vida. La vida no la podemos comprender cuando nosotros vemos bíblicamente la famosa Torre de Babel que construía porque querían llegar al cielo. A veces uno se pone a pensar con los años hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos, qué es lo que logramos. Yo creo que la parte científica es importantísimo, pero sí necesita del bagaje y experiencia de los años. Como dice el doctor René, todo es posible, hay que darle opción a los pacientes, hay que explicarles qué es lo que puede o no puede hacer. Yo creo que es la parte más importante. Y una de las partes más importantes, creo yo, en la parte reproductiva actual, no es hacer todo. Lo más importante es comunicarle al paciente, que el paciente sepa sus alternativas, sea sus verdaderas posibilidades. ¿Cuántas veces hemos tenido los errores con hormona mulleriana 0.6? Señora, ovodonación. Se niega la ovodonación, bueno, no le voy a hacer procedimiento porque usted no va a funcionar. Y a los 3 meses viene la mujer embarazada. Cambió de esposo posiblemente, de pareja, no lo sé. Había una interferencia entre ellos en su esperma. Pero cosas por el estilo, todos lo vamos a vivir. Entonces, lo que decíamos, hormona mulleriana es un indicador, folículos preantrales, pero es más importante entender muchas cosas y ponerse en la posición del paciente. No es fácil para una persona, pasa donación,
y se acabó, pero no siempre es la solución. Solamente quería agregar a uno de los temas que hablaba el doctor Alberto Ascenso. Justo conversaba con Sergio Papier y me decía, nosotros hacemos útero subrogado. Y el útero subrogado básicamente viene como una situación, ya entendemos, no tiene útero, pero sin embargo, en el mundo actual hay enfermedades intercurrentes, cardiopatías, nefropatías, enfermedades autoinmunes que no pueden, tienen que recurrir a un útero subrogado. Pero ¿cómo es la base legal? La ovodonación no es ilegal, el esperma donación no es ilegal, la reproducción asistida no es ilegal, pero como decía el doctor, el artículo 7 de la Ley General de Salud tiene que haber una coincidencia. Eso fue muchos años. La ciencia va como un cohete, las leyes van como tortuga. ¿Qué se ha hecho en el momento actual para tratar de ir sobre las leyes? Ya no como se hacía hace 15 años, cambiar la partida de nacimiento para que el bebé, porque nosotros como médicos decimos, es tu óvulo, es tu esperma, es tu hijo, pero lo lleva la señora, es lo correcto que tú. Nos convertíamos a veces en jueces. Sin embargo, la ley pues impide estas situaciones y muchos hemos terminado, o por lo menos yo he terminado en juicios complicados, pero gracias a Dios el derecho superior al niño, el derecho a su propia identidad es lo que nos ha ayudado en este tipo de juicios. Pero me contaba Sergio, en Argentina se hace el útero subrogado y actualmente por una disposición legal, actualmente el niño nace y se va con el papel donde dice que la señora Julia es dueña del óvulo, el señor Pepe es el dueño del esperma, su embrión lo llevó ella, pero la partida de nacimiento sale directamente hacia ellos. Yo también creo que es parte importante, no solamente la ciencia, la tecnología, sino las leyes, las legislaciones de los países. Hay países mucho más avanzados, hay países mucho más evolucionados definitivamente. Yo nunca me voy a tratar de cansar y decir que ser pionero es una gran responsabilidad. Por suerte nosotros en reproducción no somos pioneros, nosotros copiamos mucho de lo que pasa en Europa, en Estados Unidos. Y también nos sirve porque nos ayuda a veces a no cometer cosas que mejor no o preferimos evitarlas. Doctor Alberto, mirando un poco hacia adelante, hablábamos con usted sobre la evolución y todos los problemas que ha traído la donación de gametos femeninos específicamente. ¿Opina usted que los procedimientos de preservación de fertilidad, de preservación de ovocitos, que poco a poco van aumentando y van creciendo, van a competir con la donación de ovocitos en el futuro? Indudablemente, digamos, la preservación de la fertilidad es muy, muy importante, digamos, en este momento. Y tenemos que tener en cuenta, básicamente, que hay dos grandes grupos que se puede hacer preservación de la fertilidad. Una, indudablemente, como digo, esto es factible, primero, por el gran avance que ha tenido la reproducción humana asistida. Y en segundo lugar también por el gran avance que ha tenido en el diagnóstico temprano y los tratamientos adecuados todas las pacientes que presentan cáncer en la época reproductiva. En la actualidad lo que tenemos, digamos, es poder, apenas se tiene el diagnóstico, hacer los tratamientos adecuados en este momento, todos los estudios, los tratamientos aleatorios que hay, que podemos comenzar a hacer estimulaciones ováricas en cualquier momento del ciclo menstrual sin ningún tipo de problemas, para juntarle óvulos a esta mujer que va a entrar en cualquier momento en un tratamiento de cáncer y lograr recolectar una buena cantidad de óvulos para que ella sea en el futuro su propia donante de óvulos. Igualmente, hablando de cáncer todavía, digamos, yo diría, en este momento se habla que hay alrededor de 40.000 personas diagnosticadas con cáncer en época reproductiva. Y de cánceres en general se dice que el 50% de ellos son sobrevivientes a los 5 años, y en el caso de cáncer de mama es hasta casi el 90% después de los 5 años. Bueno, indudablemente estas personas
van a desear tener hijos, por eso su tratamiento es importantísimo. Y está demostrado que ni siquiera ni la recolección, el estímulo para lograr hacer la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer diagnosticado, ni los medicamentos usados influyen en el pronóstico de la persona que es portadora del cáncer, ni en sus hijos. Y la segunda es que en la actualidad muchas mujeres desean retrasar, su gestación por diversos motivos económicos, motivos sociales, motivos profesionales realmente, y que si dejan pasar demasiado tiempo van a tener problemas por alteraciones de los ovarios, indudablemente. Esas mujeres en la actualidad están pidiendo cada vez más que hagan recolección de óvulos a un momento adecuado, idealmente antes de los 35 años, para ser ellas, como decía, sus propias, donadoras de óvulos. Sí, yo quería hacer un comentario, yo creo que ustedes en estos días, con los buenos expositores de la calidad de ellos, van a aprender mucho de la parte tecnológica, mucho de la parte técnica, mucho de la parte profesional, el manejo de las hormonas, el diagnóstico claro, adecuado, y las formas en que de alguna manera pueden diagnosticar cromosómicamente, y todo lo que pueden haber escuchado ahora. Actualmente se está con la maduración in vitro, maduración de óvulos inmaduros, para pacientes con PCO, pacientes con cáncer, pacientes por muchas razones. Sin embargo, hace poco vimos en redes que salió una clínica en Alemania, puntualmente en Bonn, donde salía la foto, y una fábrica que podían crear hasta óvulos, podían crear espermas, y los bebés eran criados durante 9 meses, y a los 9 meses se proyectaba producir algo de 400.000 niños anuales para entregar a los padres. Esta información fue muy difundida, sin embargo, se entró a investigar, otras personas, por supuesto, en el mundo, y se encontró que no era verdadero. Y cuando se va a la base, era alguna persona en biomedicina que había pronosticado que en 15 a 20 años podríamos llegar a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a la gente de fertilidad? Saber los límites, saber hasta dónde es lo ético, lo correcto, lo adecuado, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Yo creo que eso era importante tenerlo en cuenta. No es que tenemos la fábrica para hacer niños, pero ya alguien lo piensa. Si alguien lo piensa, hay que tener cuidado, como nuestros grandes Julio Verne hablaban de un aparato que después se llamaría helicóptero 100 años antes. Hay que tener cuidado al respecto. Doctor René, no podemos tocar todos los temas en una hora, pero hay un punto importante, un común denominador de todos los procedimientos de reproducción asistida. Siempre quedan embriones congelados que en muchos casos no van a ser solicitados por sus padres biológicos, y estos mismos no aceptan la donación. Van a quedar en un tanque de nitrógeno congelado. No hay base científica para definir cuál es el límite de ese tiempo, pero alguna decisión se tiene que tomar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hemos visto que muchas 20% de las parejas que tienen embriones congelados no sabe qué decidir. No sabes si tienes que guardar un año de más, o donante, o destrucción que está permitido en Francia. Eso es un problema. Es un problema porque ellos no saben, y esos 20% no responde cuando el teléfono, el mandato, un escrito para decir qué hacemos con eso. Entonces, la ley en Francia decidió que 10 años sin respuesta ninguna
de la pareja, podemos decidir de destruir el embrión. 10 años sin ninguna respuesta de la pareja. Es un problema general, filosófico y religioso, que es un embrión para la comparación del ser humano. Es un ser humano, es una posibilidad de ser humano, es una cosa. Eso es una discusión siempre desde el principio fue. Pero la sociedad en Francia decidió que los embriones pertenecen a la pareja, pero si ellos no tienen ninguna decisión, está seguro que hemos todo tratado porque puede viajar, puede ir a no sé qué, pero está seguro que mando las letras, el teléfono, todo. Entonces, 10 años sin respuesta, hay una autorización de destruir los embriones. Pero de verdad, no es fácil para los biólogos de destruir en este caso. Entonces, creo que tenemos que pensar que cuando hacemos una estimulación muy alta, con muchos embriones que van a quedar, vamos a entrar en un problema que tiempo a tiempo no es fácil de responder. Es por eso que hay gente que propone de quedar los ovocitos y no los embriones, congelar ovocitos, hacer 2 o 3 embriones y congelar los ovocitos, porque es más fácil para una mujer, una pareja, de decidir el futuro de ovocitos que de embriones. De acuerdo, correcto. Sí, yo quería, casualmente el punto, ¿no? Efectivamente, antiguamente, 1988, 89, 90, no había criopreservación, estimulación, 6 embriones y transferíamos 6 embriones y de repente en el periódico cuatrillizos y nosotros creíamos que era el gran éxito, creíamos que éramos los grandes propulsores de este éxito, pero al final, después de tiempo, nos dimos cuenta que éramos una calamidad, porque eso no es posible en la parte reproductiva, porque como dice el doctor, quizás regresemos a aquella época donde menos óvulos, menos embriones y tengamos más opciones de esa selección. Ahora, hace 10 años o 15 sucedió en Londres, por disposición gubernamental de gobierno, destruir 10.000 embriones. Simplemente, como se dice, no había gente, no regresaban, los abandonaron, no pagaban los consumos de nitrógeno, etcétera, y por disposición se quemaron los embriones. ¿Cómo fue catalogado? El embriocidio del siglo. Así como fue el genocidio de la Segunda Guerra, el embriocidio inglés, eliminar los embriones. Y justo nosotros conversamos. No digo que es suerte, pero mira lo que le ha pasado a los países más adelantados. No saben qué hacer con los embriones. Y la verdad que nos ponemos en ese momento y decimos, si nosotros ahorita a un embrión, así sea, anómalo, lo descartamos, no, yo no quiero ir a la cárcel acá porque acá las leyes pueden pasar cualquier cosa. Nosotros por política de institución, todos los embriones los tenemos congelados, así sean buenos, abandonados, o alterados, con trisomías, los tenemos guardados. Y mucho de eso también, muchos mosaicos de aquella época que no sabíamos qué podíamos hacer con ellos, siguen guardados. Son políticas de países, políticas de grupo. Y yo creo que en el Perú por lo menos se mantiene esa posibilidad. Como no sabemos, ni nadie va a salir una ley donde diga destruyan los embriones porque nuestra idiosincrasia es diferente, lo guardamos. Porque yo quisiera saber alguien del auditorio que levante la mano, que esté dispuesto a dar la disposición o generar una política para destruir embriones. Nuestra injerencia religiosa, cultural, no lo permite. Así que hay que tener mucho cuidado. A comprar más tanques. Perdón. A comprar más tanques. Indudablemente ahora son algunos miles de embriones guardados y conservarlos es caro, pero ahora existen tanques muy grandes de criopreservación a través de los sangre de manga y cordón que ellos guardan
a concesión buena cantidad y a un precio bastante justo. Indudablemente que nosotros o los grupos tienen que asumir esos costos, es parte del proceso, porque el paciente que ya no regresó o que tiene embriones anormales no va a seguir pagando para mantener embriones anormales. No nos hacemos problema, es parte de nuestro costo que tenemos que aceptar. El ser país subdesarrollado o el ser un país que no tengamos una mentalidad diferente, no importa, pero lo tenemos que guardar, no nos queda otra cosa por ahora. ¿Qué va a pasar en 20 años? Tendremos más tanques. Doctor Alberto. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que la solución nos la dio el doctor Friedman, indudablemente. Lo práctico es tratar de guardar óvulos y esos óvulos fecundarlos en cantidades muy pequeñas, 3, 4 máximo, para poder hacer un estudio totalmente adecuado. Y sobre todo cuando son gente, digamos, son mujeres mayores que van a tener un solo hijo y no van a ir a buscar el segundo hijo probablemente. Entonces es más fácil tener óvulos y ver qué se hace con los óvulos o deshacerse de los óvulos que pensar qué es lo que hacemos y pensar en que hay que deshacerse de repente de embriones. Viene la parte ética, la parte moral y el pensamiento, como dice el doctor Noriega, que tenemos nosotros acá. Creo que tenemos un par de minutos. Si alguien desea hacer un comentario adicional, si no, le damos la palabra al doctor. Por favor. Algo muy breve. Yo solo quiero decir que esta especialidad preciosa de la medicina reproductiva no sería nada sin los biólogos, que hacen la mitad del trabajo. Y aquí en el Perú han habido grandes biólogos. Y yo quiero rendirle un homenaje a la gran Soledad Sepúlveda y a Ricardo Pela, que no están con nosotros, y darles un aplauso póstumo. Doctores, muchas gracias. Perdón, Willy, quisiera hacer un comentario a las palabras de Soledad, Ricardo, gente. Solamente a veces hay algunas discusiones entre los médicos y los biólogos, muy grandes, y no lo digo en plan de burla, sino simplemente porque es una realidad. El biólogo a veces discute con el médico, mira que este embrión se pone, no se pone, etcétera, y nosotros le decimos, oye, tú hablas con un microscopio, hablas con el embrión, nosotros tenemos que hablar con el paciente, que ese es el tema complicado. Y esa es la parte, la interacción biólogo-médico tiene que ser muy profunda, muy verdadera, muy transparente. Claro, el biólogo es la parte técnica, es la parte importantísima en un proceso. Pero quien tiene que dar la cara y quien tiene a veces que aceptar los juicios es el médico, así que los dos estamos en este mismo proceso. ¿Comentario, doctor? ¿Nada más? Muchas gracias, doctores. ¿Algo, por favor? Acá en Perú, lamentablemente, el diálogo entre biólogo y paciente no está muy promovido. Y eso sería algo que ayudaría mucho también a la pareja que ellos puedan tener la oportunidad de ver la visión del laboratorio para también entender ellos el tratamiento. Sí, yo creo una cosita. Yo creo en lo personal que en el Perú y en el mundo la reproducción humana es un equipo. Es un equipo que debe manejarse todo al mismo tiempo. Tiene que haber buenos médicos, buenos biólogos, buenas enfermeras, y somos un equipo. Si falla cualquiera de ellos, el centro no va a crecer y el país no va a crecer en reproducción. Por lo tanto, sí, rindo el homenaje también a la Soledad y a nuestro querido amigo Ricardo Pela, que siempre ha puesto todo. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Noriega, doctor Guillermo Llerena y doctor René Friedman. Con esto damos por finalizada esta actividad.